Desde hace 20 años que trabajo en esa planta. Nosotros con nuestra lucha lo que intentamos también, no solamente volver a nuestro puesto de trabajo, sino multiplicar las voces de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy dicen basta de despidos, basta de represión. Que nunca nadie te diga que no sirve luchar, compañeras y compañeros. ¡Nunca! Y nosotros conocemos perfectamente la tradición de lucha de la clase obrera. Nosotros sabemos muy bien que la clase obrera en la historia ha enfrentado represiones feroces, como fue la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica. La clase obrera ha luchado contra dictaduras terribles como fue la Libertadora en el 55, o la dictadura de María que con el cordobazo las hizo volar por los aires. ¿Cómo la clase obrera no va a poder pelear con este títere de las multinacionales? Bueno, buenas tardes a todos y a todas en un nuevo programa de Mundo Obrero, acá por la Izquierda Diario Multimedio, hoy con el equipo completo, acá con Catalina Balaguer en los estudios. ¿Cómo andás, Katy? ¿Cómo te va, Camilo? Sí, desde ya, muy contenta de estar acá, Bien, ya bien. así como decís vos, con el equipo completo. Y bueno, contarles un poco el proyecto de programa que tenemos, que lo estamos empujando y lo estamos tratando de hacer con mucho esfuerzo, pero también con mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Porque queremos llegar con nuestras ideas, con nuestras propuestas y sobre todo con nuestro programa como militantes revolucionarios a ustedes, a los trabajadores, a las mujeres y a esa enorme juventud que se está hoy organizando. Bien, bien, es muy importante el programa que estamos haciendo. Hoy vamos a hacer el especial, como estuvimos anunciando, sobre Vaca Muerta, ¿no? Uno de los lugares donde se concentra, o el lugar principal donde se concentra el petróleo y el gas de la Argentina. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Raúl Godoy, referente histórico, obrero de Sanón, exdiputado por la provincia de Neuquén del PTS, Frente de Izquierda Unidad, y con Andrés Blanco, diputado actual del Frente de Izquierda Unidad y obrero de Sanón, también otro de los referentes históricos de esa gran lucha, Sanón bajo gestión obrera hoy. Sí, el comentario que nos va a dejar la compañera Julieta Cascó, que es trabajadora del Hospital Castro Rendón, también allá en Neuquén. Así es, así que en un ratito vamos a estar hablando con ellos, vamos a ver un video de presentación de este lugar, Vaca Muerta. Antes de ir a los anuncios de comunicación, queríamos mandarle un saludo a los compañeros y compañeras de Stanin, que en este momento están sufriendo un ataque de parte de la patronal. Como trabajadores de la alimentación que somos. Como trabajadores de la alimentación que somos, no podemos dejar pasar la oportunidad de saludarlos a ustedes, compañeros y compañeras, fuerza en su lucha. Y también a los vecinos y las vecinas de la Villa 31, y a los compañeros y compañeras de La Poderosa, que han sufrido una pérdida muy importante estos días, el día de ayer, con los compañeros fallecidos. Así que un saludo grande para ellos. Nosotros hacemos extensivo todo lo que se planteó en el programa anterior de acá de la Izquierda Diario con respecto al informe especial que hicieron, sí, toda nuestra solidaridad con los compañeros de la Garganta Poderosa y en especial con la familia de Ramona. Muy bien, bueno, muy bien. Pasamos a los... Sí, si te parece, nosotros, hicimos una breve presentación del programa especial que traemos, que es en especial la temática del petróleo y del gas y esa estrella que vos mismo planteaste, que es Vaca Muerta. Entonces, para ir a terminar con este bloque, nosotros queremos dejar los medios de comunicación para que nos escriban y ver si les interesa, si saben qué es Vaca Muerta, qué es lo que saben sobre la cuestión del petróleo y todo eso. Entonces vamos a dejar nuestros medios de comunicación, que son vía Instagram o Twitter, @Izquierda Diario, vía Facebook, La Izquierda Diario, o al WhatsApp al 11 23 40 98 64. Así que vamos a una pequeña pausa y ya nos metemos de lleno en lo que va a ser el programa especial de hoy. Bueno. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. YPF era la mayor empresa argentina, era estatal y daba ganancias.
El menemismo la privatizó, en realidad la remató como el resto de las empresas estatales, como aerolíneas, agua, electricidad, correos, puertos, etc. Y lo hizo por monedas. Era la entrega de los hidrocarburos a capitales extranjeros, una entrega nacional sin atenuantes. Y patriotismo como presidente de todos. Hoy renuevo ese juramento. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. Menem recibió el apoyo entusiasta del matrimonio kirchnerista que gobernaba Santa Cruz. Siempre tuvimos las respuestas que nos solucionaron los problemas para que Santa Cruz vaya saliendo de la situación que le tocó vivir. Incluso fue el neuquino Oscar Parrilli, un kirchnerista de paladar negro, el que presentó el informe del remate en el Congreso Nacional. Para nosotros esto también desde la soberanía es importante porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica. Acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Miles de petroleros fueron despedidos, pero cuando terminó la indemnización, vinieron los levantamientos de Plaza de Huíncul y Cutralcó en 1996 y 1997, cuando entraba en crisis el modelo neoliberal. Pero resistimos hasta que pudimos, porque lo posible, porque ellos vienen más de 400, no vienen 300, traen perros, vienen preparados para reprimir, hay que decirle. ¿Vienen tanquetas? Vienen todos, viene hidrante, que el hidrante se lo rompimos, se rompió el hidrante. Pero acá hay que tener cuidado con los niños, por favor, quiero llegar para avisar que por el tema de los niños, porque las mujeres también. Ustedes saben que está todo el pueblo y hasta dónde están llegando. Ojalá que podamos hacer algo, si el pueblo se prende, vamos a hacer algo. La española Repsol se quedó con YPF, la explotó durante más de 15 años y la vació. Repsol exportó como nunca, se llevó toda la guita al exterior, pero ni siquiera exploró nuevos pozos. Por eso las reservas se redujeron y comenzaron a importar combustibles gastando miles de millones de dólares. Ahí decidieron recuperar a YPF. No fue gratis. El gobierno indemnizó con 5.000 millones de dólares a Repsol y se quedó solo con la mitad de YPF. La otra mitad se quedó en manos privadas, entre ellas buitres como BlackRock. Nos informa sobre cómo se ha Lo cierto es que en el día de la fecha Repsol aprobó el texto de un acuerdo. Un año después se firma el acuerdo con Chevron para explotar Vaca Muerta. Sigan con esta, sí. Acá está la bandera que van a seguir ahora. Con esta, sí. Sigan. Con esa, sigan. Con esa, sigan. Más que la otra, pero igual vergüenza. Bueno, volvemos con la Izquierda Diario Mundo Obrero. Como le decíamos, Vaca Muerta, reportajes que le vamos a hacer a Raúl y a Andrés terminamos de ver recién el video de presentación. No sé si estarán ya en línea. Raúl y Andrés, ¿están ahí? Hola, acá estamos. No sé si se escucha.
Buenas tardes. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl, Andrés, ¿cómo están? Hola, Raúl, Andrés, ¿cómo están? Bien. A todo el equipo de LID, ¿cómo está? Buenísimo, qué bien. Bueno, ¿hace frío allá? Están bien ahí. No, íbamos a poner en el fondo de la biblioteca, pero agarrar pusimos una enredadera que creo que está mejor, más al aire libre. Un poco de naturaleza, está muy bien. No hace tanto frío acá. Está muy bien. Estamos iguales, acá estamos viviendo un clima que no sabemos si hace frío o hace calor, pero bueno. No sé si llegaron a ver el especial que preparó la producción haciendo un recorrido de todo lo que fue la lucha, sobre todo allá en Neuquén, ¿no es cierto? Y hay una parte en la que yo quería rescatar y quería que vos nos comentes, Raúl, porque vos en ese momento eras diputado por la provincia de Neuquén. ¿Y qué fue lo que pasó que dejaste la bandera extendida en la legislatura y te retiraste del recinto? Bueno, porque esa sesión fue la coronación de un proceso de entrega muy fuerte. Ustedes saben que esto fue un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un decreto y contenía un acuerdo cerrado con cláusulas secretas. Era un acuerdo que acá se tenía que votar y discutir todo al lado. Entonces vino, como dijimos nosotros en la legislatura, usaron como felpudo la legislatura neuquina porque era solamente para aceptar, digamos, lo que ya venía votado afuera, lo que ya venía ordenado a través del decreto. Y era la coronación, digo, de una serie de entregas, como bien relata ahí, que ya viene de los 90, donde entregaron todos nuestros recursos, pero además no hay que olvidarse que privatizaron absolutamente todo, ¿no? Ferrocarriles, todo, transporte público, bueno, fue una época en la que arrasaron con todo, y en el caso de los recursos estratégicos, como son los recursos energéticos, también fue parte de ese paquete de entrega, que tuvo un correlato después con la Repsol, ¿no? Durante años. Y yo recuerdo que llegamos con mucha discusión y debate porque el peronismo, el kirchnerismo, inclusive mucha gente que de buena leche, de buena fe, decía, bueno, se volvió a la nacionalización, a la estatización de YPF. O sea, yo no sé si se acuerdan ya, pero cuando se iba a estatizar, etcétera, en realidad se le estaba pagando a la Repsol más de 5.000 millones de dólares, quedó un pasivo ambiental, como se le llama, a toda la contaminación que dejaron, derrames, enfermedades. Hubieron muchas comunidades mapuches acá que quedaron con la sangre contaminada, con niños y niñas nacían con malformaciones, cursos de río, lugares de reservorios de agua contaminados, etcétera, y no pagaron absolutamente nada por eso. Eso se llama pasivo ambiental, ¿no? En términos económicos. Pero dejaron el tendal, además del saqueo y una dependencia energética enorme del país. Bueno, esto vino a coronar, por eso nosotros nos plantamos ahí, dijimos que era un decreto de entrega y que de ninguna manera lo íbamos a convalidar. Perfecto. Clarísimo. Sí, te quería hacer una pregunta, Raúl, porque para los que nos están viendo y quizás no lo sepan, ustedes nos puedan contar un poco qué es Vaca Muerta, qué significa, qué es. Y Vaca Muerta, primero que nada, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás? A todos los que estén mirando esto. Vaca Muerta muchas veces se lo ha relacionado como si fuera una localidad o parte de la región acá, como una ciudad o algo. Vaca Muerta es una formación geológica bastante extensa, que hay acá en la zona de Neuquén, en la provincia, y que tiene mucha gente, ¿no?, atrapado en sus rocas, bajo el subsuelo de la tierra, mucho recurso acumulado ahí abajo, pero que solamente se puede extraer con la hidrofractura, digamos, con el proceso de fracking, que es un procedimiento que, bueno, mucho se está haciendo conocido ahora, que es un procedimiento muy agresivo. O sea, se inyecta agua con químicos a alta presión para poder extraer de adentro de esa roca. Hay que fracturarla primero, digamos, se generan explosiones para fracturar la roca, se inyecta agua con productos químicos para poder extraer el recurso debajo de la tierra, y bueno, y así se extrae el recurso que está atrapado en la roca. Este es el proceso del fracking, y que existe de los años 70 esta cuestión acá en Neuquén. Lo que pasa que es carísimo, es un mecanismo de extracción muy costoso, y que incluso en su momento Estados Unidos fue el país que más lo utilizó, y que lo hicieron estratégicamente para no depender tanto de las relaciones con Medio Oriente, digamos, la discusión del recurso hidrocarburífero y su valor, ¿no? Entonces, Vaca Muerta es una formación geológica muy grande, con una gran extensión, con muchos recursos bajo la tierra, y que, bueno, que tiene esta dificultad, entre comillas,
que como decía recién también Raúl, deja incluso mucho más agresivo en términos de medio ambiente. Claro. Y entonces la pregunta siguiente es ¿por qué es tan importante entonces Vaca Muerta? Bueno, Vaca Muerta es un recurso, la segunda reserva mundial de gas. Fue un descubrimiento hicieron hace unos años atrás que provocó, desde ahí en adelante parecía que Neuquén se iba a transformar en el Kuwait, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba con los ojos ahí, de hecho se generaron expectativas. Emigró mucha gente, miles de familias acá a la provincia de Neuquén con la promesa de trabajo que lamentablemente hoy están desparramados en más de 70.000 viviendas precarias, en toma. Provocó un desbarajuste enorme en la provincia porque al crecimiento demográfico normal se le sumó mucha inmigración interna, ¿no? Muchas familias que venían de todo el país a tratar de buscar un laburo en algo que era muy, muy prometedor. ¿Por qué es importante Vaca Muerta? Porque concentra mucho de la energía que se utiliza después para todo el país, no solamente el gas para el domiciliario, el GNC, para el transporte, el combustible, lo que va a dar después, sino también que casi el 50% de la generación eléctrica se hace a través, usando el gas, para la industria. Entonces también para el desarrollo industrial de un país es un recurso estratégico. Ahora, el problema que tiene es la orientación social que tiene, ¿no? No hay duda de que la formación geológica y el recurso es importantísimo y estratégico desde el punto de vista energético, ¿no? Para el desarrollo, no solamente para que todo el mundo pueda tener acceso al gas y a la energía, sino también para cualquier desarrollo industrial de cualquier país. Lo que tiene estratégico este recurso y por ende también es lo que tiene estratégico el movimiento obrero petrolero acá en la provincia de Neuquén. Bueno, una fuente de riqueza y de energía enorme para el país. Para continuar con el reportaje, vamos a una pausa, les proponemos una pausa, Katy, y volvemos en un ratito. Sí, les recordamos nuestras vías de comunicación para que nos escriban y ver si, cuánto le está interesando el programa que le estamos presentando. Es por vía Facebook, la Izquierda Diario, y en Instagram y Twitter es @izquierdadiario, o por WhatsApp al 11 23 40 98 64. Volvemos después de la pausa. Bueno, seguimos en la Izquierda Diario Mundo Obrero, estamos entrevistando a Raúl Godoy y Andrés Blanco, obreros de Sanón, y con el tema de hoy Vaca Muerta. Queríamos, recién nos contaba Raúl que la fuente inagotable o una gran fuente de riqueza, de energía para el país, debe dejar, y les pregunto, debe dejar bastante dinero, bastantes recursos tanto para la provincia como para el país, Vaca Muerta. ¿Es así? Bueno, no, a ver, debería, como bien lo decía, debería, pero no, en realidad, como lo hemos denunciado incluso esto públicamente, los acuerdos que se hacen con la provincia por la regalía petrolera son leoninos. Hay un acuerdo del 12%, del valor que ellos facturan, que quedaría como regalía para la provincia, incluso con un margen de hasta bajarse hasta el 5%, con lo cual, es bastante escaso, cuando en otros países como Perú, por ejemplo, tienen el 30% estipulado como valor de regalía. Esto además poniendo un elemento que es sobre las declaraciones juradas que hacen las petroleras de la extracción de los hidrocarburos, o sea que ni siquiera es que tenemos un control como para poder medirlo. Incluso las empresas petroleras muchas veces lo han dicho que para poder ser rentable esta extracción, mediante el fracking y la hidrofractura, es un valor de $50 del barril de crudo, ¿no? Esto obviamente sin tener acceso a los libros contables, con lo cual son las versiones de las petroleras, ¿no? Las que se ponen en discusión muchas veces cuando se informa sobre estos valores. Pero en este último tiempo, con todo el proceso, y la caída abrupta que ha tenido el petróleo, que ha llegado casi a $30, ahora está fluctuando en esos valores, ellos dicen que no es rentable, que necesitan justamente poner en discusión la rentabilidad que tienen. Obviamente las empresas están haciendo lobby, ¿no? Y están presionando al gobierno nacional, a Alberto Fernández, al presidente, y acá el mismo gobernador en el inicio de sesiones en la legislatura también mencionó la necesidad de poner en discusión el barril criollo. Ese barril criollo, como también lo estamos denunciando, es una transferencia que va a haber, que vamos a terminar pagando la sociedad, o sea, el pueblo trabajador, como siempre. Es algo nuevo.
Sí. Claro. El barril criollo no es nuevo, no es que están planteando lo nuevo, es algo que se planteó en otras oportunidades, que eso después lo podemos desarrollar un poquito más, pero en lo concreto ahora, en este marco de situación, están planteando esta necesidad del barril criollo, con lo cual, algunos datos que nosotros estuvimos relevando, es que ellos necesitarían, por lo menos, de que se le reconozca $45 el barril, ¿no? Acá nacionalmente, eso es hoy. Con lo cual la diferencia, ¿no? La terminamos absorbiendo nosotros como sociedad. Y en este sentido, cuando hablamos de esos valores, el 12% de esos implicarían cerca de $5 que pondría, o sea, que tendría que cargaría el Estado de alguna manera o la gente. O sea, es una transferencia directa que vamos a sufrir los usuarios y que esto no es solamente cuando vamos a la estación de servicio a cargar combustible, sino que esto tiene una implicancia, una incidencia en el valor de la canasta familiar, del costo de vida, porque todo se transfiere en forma directa cuando aumenta el valor de los combustibles. Así que lo que nosotros estamos denunciando es que es eso. El acuerdo que buscan del barril criollo es para transferirle a la comunidad, a la sociedad, a los trabajadores y a las trabajadoras este costo, ¿no? De esta diferencia, supuestamente de la pérdida que ellos denuncian de estos valores en los que está el petróleo no les alcanza. Claro. Sí, incluso quería agregar ahí que ya en el año 2013, o sea, se repartían subsidios como locos, 2013, 2014. Raúl. Incluso hay artículos muy buenos que han escrito compañeros acá en Neuquén. El compañero Esteban Martínez escribió un artículo para Ideas de Izquierda muy profundo, donde hacen un análisis y un estudio con datos muy precisos y de muy buena fuente. El artículo se llama La crisis petrolera y el ocaso de Vaca Muerta. Se los recomiendo porque trae mucha información inclusive de organismos que vienen estudiando el tema, como Observatorio Petrolero Sur, que es un grupo de profesionales, de jóvenes, de estudiantes, tanto de ingenieros, técnicos, técnicas, que hacen un estudio muy profundo de esta situación y con data precisa. Digamos, entre el año 2014 y 2016, más de 5.300 millones de dólares en subsidios se fueron. Y estamos hablando de plena época del kirchnerismo. Cuando vino el macrismo, esto siguió y se multiplicó. E incluso cuando Macri intentó bajarle un pequeño porcentaje a Paolo Roca de los subsidios que le daban, acuérdense, fue un escándalo y un lobby que entre Paolo Roca, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, y la provincia de Neuquén hicieron un lobby gigantesco, incluso haciendo lockout patronal, parando pozos, diciendo si no me mantienen ese subsidio, yo paro. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahí, cuando la derecha y sectores se quejan de un subsidio para un desocupado, para un trabajador, de esto se callan bien la boca, ¿no? Y es verdaderamente un afano, es una estafa al pueblo trabajador inmensa. Lo que dicen es esa estafa durante el kirchnerismo y con el macrismo continuó, y ahora, como lo decía Andrés, con el barril criollo se profundiza. Entonces se le paga a la empresa que está parado sobre una riqueza fenomenal. El Estado le tiene que pagar plata, es decir, le tiene que dar ese dinero que es muy por arriba de lo que la empresa le deja de regalías a Neuquén. Totalmente, mirá, eso, disculpa, Maristela Vampa había llamado, ¿cómo le llamó el consenso? El consenso del fracking, ¿no? Llamaba el consenso del fracking a este acuerdo que en última instancia tienen tanto el macrismo como el kirchnerismo y todos los sucesivos. Porque acá hay que ir al fondo de la cuestión. Digamos, ¿cuál es el problema de fondo? Es la orientación social que tienen nuestros recursos, cómo se los explota y para qué se los utiliza. Y acá está todo privatizado, de Menem para acá, porque le pegó esa vuelta de tuerca, todo, un poquito más, ha mantenido la misma política. Empresas multinacionales que se llenan de guita y la gente que no tiene una garrafa para que y te matan con los tarifazos de energía, de luz, de gas, etcétera. Esa es la lógica que ha mantenido cada uno de los gobiernos que han pasado y ese es el consenso de fondo que han tenido respecto de las empresas y la dependencia, que es lo de fondo, ¿no? Sí, incluso, Camilo, Katy, en la era del macrismo se mantuvieron los subsidios, no es que hubo grandes cambios, o sea, para nada, al revés, digamos, esto que decís vos, Raúl, y que, por ejemplo, en los 3 primeros años, las petroleras recibieron más plata en subsidios que lo que dejaban en regalías. O sea, eso a todas luces es un escándalo. Por ejemplo, tenemos algunos datos que en el 2016 recibieron $3,5 de subsidio por cada dólar que pagaron en concepto de regalía. Y en el 2018 bajó un poco, pero seguía siendo siempre por fuera, digamos, de esta relación donde
era más lo que se paga subsidio, que lo que verdaderamente dejan por regalía. Y esto verdaderamente es un escándalo, como decís vos, porque eso después se transfirió y se sigue transfiriendo, porque acá nadie modificó, incluso empezó esta gestión del gobierno, pero no se modificó, que siguen aplicándose los tarifazos. Claro, con 2.400% en el gas. Bueno, 2.400% en el gas. A la fábrica Sanón, una gestión obrera como la nuestra, la boleta de gas, 11 millones de pesos. Una boleta de gas, 11 millones de pesos. Imagínate, eso es, bueno, congelamos la tarifa, dijo Alberto Fernández. Ah, gracias, hermano. Sí. Nos deja el año en la cabeza. Claro. Da un poquito de bronca lo que están contando. Sí. Ahí, nosotros aquí, Da un poco de bronca. como luchadores que somos, nos cuesta mantener la compostura, digamos. Pero al mismo tiempo es muy bueno tener toda esta información, ¿no? La facilidad de poder tener toda esta información que los compañeros nos están comentando. Sí. Porque lo que plantea igual es, lo que se empieza a ver por todo lo que dicen, es verdaderamente la desigualdad que se empieza a plantear, ¿no es cierto?, en este sentido del pueblo, sobre todo en un pueblo que está inmerso en una enorme ganancia como es el petróleo y el gas. Y la principal del país. Sí, yo quería invitarlos a compartir un reportaje que le hicimos a la compañera Julieta Kafkov, que es trabajadora de la salud del Hospital Castro Rendó, que de alguna manera también intenta reflejar esto que comentan los compañeros desde otro lugar. Está buenísimo. Vamos a ver el reportaje a Julieta, su compañera Raúl y Andrés. No sé si lo tenemos ahí. Somos los y las trabajadoras los que hemos venido denunciando en forma sistemática que a pesar de que el gobierno del Movimiento Popular Neuquino ha hecho bandera del sistema de salud, estamos atravesando una crisis profunda que tiene que ver con el vaciamiento, que tiene que ver con la proliferación en paralelo de las clínicas y sanatorios privados, muchos de estos manejados por grupos empresariales ligados justamente al mismo gobierno y ligados a la explotación de vaca muerta, digamos, sin ir más lejos, en Anielo, un pueblo que está sentado sobre vaca muerta. Durante años la población estuvo exigiendo la construcción de un hospital propio y esto recién pudo hacerse efectivo a partir de la inversión en las empresas para garantizar sus propias ganancias. Es decir, por fuera de las necesidades de la población se jerarquizan las ganancias de los empresarios y de la explotación hidrocarburífera en una provincia cuya única matriz productiva es la explotación de vaca muerta. A pesar de que el gobierno del MPN plantea que Neuquén es la mejor provincia, lo que vemos al calor de vaca muerta que crece es la desigualdad, ¿no? Vemos en una provincia en donde proliferan las clínicas, los grandes sanatorios, las grandes construcciones hoteleras, los caminos para llegar rápidamente a vaca muerta. Como contraste de esto vemos familias que no tienen acceso a la vivienda, hay 70.000 familias que hoy por hoy en nuestra provincia no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso al gas. Los trabajadores y las trabajadoras de salud hemos denunciado en forma sistemática las enormes falencias en cuanto a la infraestructura en materia de salud y los trabajadores de la educación, lo mismo en relación a las escuelas. Vemos cómo se profundiza la desigualdad y cómo las condiciones de nuestros pacientes, de nuestros estudiantes, se van agravando al calor de las expectativas que genera vaca muerta, pero como contraste de profundización de la desigualdad. Bueno, impactante lo que nos cuenta Julieta, los trabajadores y trabajadoras de la salud de Neuquén, también en la primera línea, contándonos cómo vive el pueblo de Neuquén, parado sobre esa inmensa riqueza de vaca muerta. Queríamos preguntarles, el fracking, contamina, ¿no? Contamina, tiene ahí un aspecto... impacto ambiental. Claro, un impacto ambiental importante. Queríamos ver cuál es su opinión sobre esto. Categóricamente, hoy ya a esta altura del partido nadie puede dudar respecto de la contaminación del fracking, y hoy lo decía Andrés más temprano, que hay desde hace mucho tiempo acá, pero esta es la primera vez que se hace de forma tan masiva y tan invasiva. Y esto ya con un par de años de extracción con esta metodología, ya está dejando un desastre ambiental importante en la provincia de Neuquén. Esto no fue solamente denunciado por nosotros, por el Frente Izquierda de nuestras bancas, sino también fue denunciado en forma muy fuerte por la Confederación Mapuche y por organizaciones ambientalistas, también por los compañeros de Observatorio Petrolero Sur, que permanentemente hacen estudios, monitoreos, etc. Es decir,
se han programas, por ejemplo, y como se denomina, que se han venido, digamos, que se han desbordado, con incendios, con llamas de más de 30 metros de altura, una que duró casi un mes en un lugar al lado de un reservorio de agua que es estratégico para Neuquén Capital, que es en Los Barriales. En ese lugar, llamas de 30 metros. Estuvo un mes encendido y no lo podían parar con nada. Tuvieron que contratar un avión ruso, que es uno de los aviones más grandes del mundo, y traer tecnología desde Estados Unidos para poder trabajar sobre ese pozo y tratar de pararlo. Bueno, eso ya de por sí habla del grado de contaminación, el grado de riesgo, y aparte cómo estamos al borde, porque imagínate, para nosotros, no todos acá, si se contamina ese reservorio de agua potable, que es impresionante, es decir, vamos a tener una crisis enorme en términos del agua, ¿no?, para poder vivir. Y después, lo que empezó a pasar en una localidad muy cercana a donde está el epicentro de la explotación de fracking acá en la provincia de Neuquén, que es Añelo, es Sausal Bonito, una localidad que comenzó con temblores en forma permanente. Bueno, empezaron a decir, bueno, se debía a otra cosa, que fueron denunciados no por los sismógrafos locales, sino desde Chile se empezaron a notar que tienen una aparatología más definida, porque suelen haber temblores más común, pero acá, a partir de la explotación, se empezaron a rajar las casas. Son pequeñas localidades, entonces como que las mantienen en silencio, pero tomen ese nombre y tomen ese dato, Sausal Bonito. Una serie de temblores enormes que han venido provocándose a partir de la explotación con el fracking, que también es altamente preocupante. Y bueno, y como corolario de esto también, como última cuestión, es un aporte enorme al calentamiento global. Digamos, los gases que emiten con efecto invernadero tienen un impacto fuertísimo. La otra vez veíamos un mapa que presentaba Observatorio Petrolero Sur, justamente, donde está, digamos, los lineamientos de cómo afecta a cada industria, y bueno, en el caso de la explotación de Vaca Muerta con el fracking mediante, etcétera, acá en Neuquén, en esta zona, es impresionante el aporte de gases tóxicos, digamos, y con efecto invernadero que aportan al calentamiento climático global. Es decir, no es una pavada, es una cosa gravísima. Sí, ¿Cómo, no solamente ahí el impacto los barrios, cómo se vive ambiental, esto? ¿Cómo se vive en los barrios esto, Andrés? Claro. Sí, no, yo quería reforzar un poco, esta es la cuestión ambiental de alguna manera, pero también tuvo impacto social, sobre todo acá en Neuquén, donde convivimos y de alguna manera somos muy amigos, cercanos a las comunidades de los pueblos originarios. Y esto no es un dato menor porque también es parte del daño, ¿no?, que generan, porque han tenido una política represiva, de avasallamiento contra las comunidades, incluso después de un relevamiento que hubo en el año 2005, si mal no recuerdo, donde se intentaba como dar reconocimiento a los pueblos originarios, a las comunidades que habitan esta tierra desde hace muchos años, mucho tiempo. Sin embargo, atropellaron y siguen atropellando a estas familias que están hace mucho tiempo acá. Incluso un caso muy emblemático fue el caso de digamos, una familia que, bueno, digamos, los atropellaron, incluso los judicializaron. Ahí estuvimos acompañando, como siempre, la lucha de los pueblos originarios. Entonces, tiene esta doble, ¿no?, cuestión, el impacto ambiental y el impacto social. Que eso después también reviste por ahí otros análisis también de cómo impacta eso en la economía misma de pero desde el punto de vista de cuáles son los efectos que tiene esta explotación, tiene muy claro que estos son los dos impactos más fuertes que tienen. Y otra cosa que me parece importante durante todo este proceso, donde estuvo este pozo que se prendió fuego, lo de Sausal Bonito, la Comisión de Medio Ambiente, no funcionó. En ese momento todavía estaba Raúl en la legislatura, en la banca, no funcionó, cerraron la puerta de la comisión porque, claro, era Parlamento. Imprescindible. Claro, tal cual. Pero bueno, son todas estas las cosas que pasan en los pormenores de estar acá parados sobre Vaca Muerta, ¿no?, esta formación geológica. Claro, si yo te había preguntado, bueno, lo describieron más bien, cómo se vive, y estuvimos viendo imágenes de esos pueblos que están alrededor de Vaca Muerta, ¿no? Las cuales también Julieta lo comentó, las condiciones de vida que tienen, muy por debajo de lo que se podría obtener con todos los recursos que genera Vaca Muerta. ¿Querían ampliar un poco más de esto? Ahí sabemos también que el asistencialismo del movimiento popular neuquino. Estaríamos hablando un montón y muy enojados. Pero sí, mira, yo creo que es importante esto, decirlo, que ampliar en qué sentido, Camilo, Katy y a la gente que está escuchando. Con lo de Vaca Muerta, hubo mucha inmigración interna
Acá hay un relevamiento de que faltan 70.000 viviendas en la región. Gente que vive en casillas con bolsa de nylon, con cantonera. Los inviernos acá son crudos, son ásperos, son duros. Y todos los inviernos tenemos la misma situación de casillas que se incendian, incluso con niños, con muertes de niños, de ancianos, dentro de las casillas, porque se calefaccionan con carbón. Imagínate que estamos parados arriba de petróleo y gas, pero conseguir una garrafa acá es carísimo. Entonces la gente busca leña, te la rebuscás en la meseta, en algún lugar, y esto pasa acá a 5 minutos del centro de Neuquén. Digamos, esto es brutal. Entonces, la desigualdad que han creado con Vaca Muerta, porque aparte todo era precio petrolero, ¿entendés? Es decir, todo era precio petrolero. El combustible, la comida, los alquileres, ¿no? Acá no bajan los alquileres de 18 o 20 mil pesos para una familia. Es impresionante. Es decir, entonces todo el costo de vida acá, entonces es verdad que era un cierto Kuwait, donde hay jeques y todos los demás, digamos, somos gente común, ¿cómo se...? Bueno, y todo con la complicidad del macrismo, kirchnerismo, peronismo y el MPN, ¿no? Toda esa situación. Mirá, en esto vale decir, Camilo, que cuando fue todo lo de Chevron y lo del fracking y esto que contaba Andrés del avasallamiento de los pueblos originarios acá, fue un golpe bastante fuerte para muchos sectores, entre comillas, progresistas en Neuquén, ¿no? Porque mientras estaba el MPN y todo eso, todo el mundo criticar al MPN es como fácil, digamos, ¿no? Un partido que tiene 70 años gobernando la provincia. Pero los sectores que se decían a sí mismos progresistas, ambientalistas, entre ellos había muchos jóvenes kirchneristas de distintas agrupaciones, es decir, Chevron fue un cachetazo, el fracking es un cachetazo, el hostigamiento a las comunidades originarias, a los pueblos originarios, a los pueblos mapuches, son cachetazos que le dan todos los días. Ahora, por eso el problema de fondo es el capitalismo. Digamos, el problema de fondo es que vos no podés congeniar fracking con medio ambiente, no podés congeniar Chevron con desarrollo energético y con soberanía energética. No podés congraciar cosas que son el agua y el aceite. Por eso Neuquén se ha hecho tan una vidriera y es tan una... cómo se vive acá, es muy intenso por esta situación, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha tela por cortar, pero sobre todo lo de la desigualdad, creo que mencionaba Katy, acá es brutal. Incluso es el comentario siempre entre nosotros. Vos te das cuenta cuando vas al supermercado quién es petrolero y quién no. Claro, claro. ¿Qué hace? Una fila de 2 o 3 carritos, ¿viste? Lleno así. Claro. Y vos vas mirando, ¿viste? Y es impresionante. Es una foto. Bueno, aunque ahora también está todo muy parado y muy golpeado, que es la última parte, ¿no? De lo que tenemos que hablar también, que es la crisis que hay hoy respecto del petróleo con la caída, etcétera. Sí, sí. Es muy claro y muy concreto lo que plantean los compañeros en cuanto a la desigualdad. Yo estuve buscando un poco de información también y viendo materiales sobre todo de Añelo, donde, por ejemplo, desde el municipio se auspicia que llegó el camión de leña, ¿no es cierto? Porque el pueblo, por ejemplo, de Añelo, entonces la gente se conecta vía las redes para ir a buscar la leña, porque en un lugar donde ven cómo se llevan camiones y camiones de gas y de petróleo, la gente de ahí no tiene cómo calefaccionarse, cómo resistir al frío, cómo mantenerse en las cuestiones básicas y elementales de la cotidianidad de la vida de cada una, ¿no? De esas familias. Yo les propongo, compañero, desde acá del estudio hacer un breve corte y meternos y profundizar más que nada ahora en la situación en la que viven los trabajadores, si les parece. Planteado. Bárbaro. Perfecto, perfecto. Ahí volvemos. ¿Qué? Bueno, seguimos acá en el diario Movimiento Obrero, Mundo Obrero. Bueno, seguimos el cuarto bloque ya de Mundo Obrero. Bueno, Katy, seguimos con entrevista con Raúl, con Andrés. Le dejamos planteado en el anterior bloque cómo es la situación de los trabajadores de Vaca Muerta. Hace un tiempo atrás, durante el macrismo, si no me equivoco, hubo un plan de flexibilización que pasó.
Pero cuéntenos ustedes que conocen más cuál es su situación de ese sector obrero estratégico en la Argentina, porque maneja nada más y nada menos que un recurso clave para que funcione todo, casi todo en la Argentina. Sí, está buena la pregunta porque es cierto, digamos, hay siempre una mirada puesta sobre los trabajadores y hay muchas trabajadoras también que están en la industria petrolera. Y mirá, partiendo de la base de que Guillermo Pereira es el secretario general del Sindicato de Petroleros, ha sido el que incluso en el año 2017 marcó punta para abrir de alguna manera una antesala a lo que estaban planteando de la reforma laboral, digamos. Esta adenda famosa que después circuló mucho, donde justamente todo el acuerdo que firmó el sindicato a espalda de los trabajadores, claramente, fueron condiciones a la baja. O sea, incluso le aumentaron la cantidad de horas de trabajo, el trabajo nocturno. Incluso hay un detalle que por ahí, por la zona en la que estamos, donde los vientos son determinantes, digamos, para algunos procedimientos laborales en la industria petrolera, tenían un tope que si los vientos eran de más de hasta 30 kilómetros no podían producir. Bueno, los aumentaron al doble, a 60 kilómetros para que mantuvieran la producción activa a pesar de estas condiciones de inclemencias climáticas que verdaderamente nos exceden, porque es una zona así. Bueno, esto es lo que acordó el sindicato petrolero y de alguna manera fue muy utilizado, ¿no? Y esta discusión estuvo en el Congreso, estuvo incluso en lo que fue la reforma previsional, la antesala a la reforma laboral que se estaba pretendiendo, tomarlo como ejemplo. Digamos, era un eje conductor y el sindicato petrolero justamente en un sector tan estratégico como es el de la industria petrolera y con sus trabajadores, marcando la cancha. Y en este sentido, no sé, hoy lo decía Raúl y todos lo estamos viendo, es indignante que incluso a pesar de todos los beneficios, todas las ventajas que tienen las empresas petroleras, en este contexto de crisis actual, Pablo Roca ha sido el primero que también tomó punta de lanza en esto y fue el primero que anunció los despidos, que después del decreto de necesidad de urgencia que planteó el presidente ni siquiera lo paró. Entonces, digamos, tienen todo acordado a tal punto, de alguna manera, que los trabajadores arriesgan su vida. Se intensificó muchísimo la cantidad de trabajadores muertos en la industria petrolera, algo que no venía ocurriendo, y justamente por el contexto de esta adenda que marcó punta de lanza, de alguna manera, para toda una reforma laboral que se sigue peleando, ¿no? Sí, totalmente no fue casualidad, como dice Andrés, que este convenio que firmaron con el macrismo y fue Pereira corriendo a firmar automáticamente, se hiciera en la Casa Rosada, digamos, ¿no? Con Macri, Pereira, etcétera, y que lo querían usar como punta para todo el resto de los gremios, cuestión que no lograron avanzar porque justamente había una resistencia por parte de los trabajadores, pero si no, esta gente avanzaba con todo. O sea, de hecho, en un par de meses nomás hubieron 8 muertos acá en la industria petrolera. 8 muertos, 8 familias afectadas, además de mutilaciones y todo lo que va pasando. Entonces, esa es la forma de la empresa bajar costos laborales. Cuando ellos hablan de bajar costos laborales, es eso, precarizarte aún más la vida, y bueno, y aumentar el grado de ganancia. Entonces, era un negocio redondo, obviamente, para las empresas, para el cual el sindicato actuaba como una correa de transmisión. Digamos, el sindicato actuó permanentemente y en forma muy activa en mejorar de las ganancias de la empresa a una costa de la vida de los trabajadores petroleros. ¿Pereira es empresario también? ¿Leí por ahí? ¿O tiene...? Sí. Tiene sus empresitas, como tienen la mayoría de los gordos. Aparte... Es senador nacional, además. Fue senador del Movimiento Popular Neuquino. Ajá. Hace 6 años es secretario general del Sindicato de Petróleo. ¿Cuánto? O sea, ya es un reinado. Claro. Pero aparte en el camino, como le quedaba tiempo, además de ser secretario general durante casi 36 años, era senador del Movimiento Popular Neuquino, fue subsecretario de Trabajo de la provincia, es presidente de la Mutual de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Es decir, es un señor que tiene algunos ingresos, digamos, extra, o sea que se esfuerza un poco, un empresario emprendedor. Claro, que hace años dejó de vivir como un trabajador. Sí. La pregunta que surge, Raúl, escuchándolos, es ¿por qué un sector de la clase trabajadora con tanto poder de fuego, como se le dice, como con tanta fuerza, porque pueden paralizar recursos estratégicos, claro. ¿Por qué, cómo se explica que se haya pasado la flexibilización laboral, estén trabajando en estas condiciones que contaba Andrés, como hace poco incluso el mismo Pereira dijo que
tenía miedo y que por más despido, que haya más parálisis, la parálisis de la industria petrolera, cosa que no es así porque el gas sigue funcionando. O sea, el gas, sí. Toda la Argentina está trabajando con el gas, gran parte de lo que se produce ahí, en esa región, en Vaca Muerta, pero dijo que los trabajadores tenían que quedarse tranquilos y tenían que él tenía miedo. ¿Eso cómo lo explican ustedes, esa situación que tienen que atravesar los trabajadores de Vaca Muerta? Que aparte tienen varios sindicatos, si no me equivoco. Sí, varios, porque hay terciarizados y otros sectores, hay distintas empresas que están dentro. Sí, esa era la pregunta, compañeros. ¿Cómo ustedes? Es una situación difícil. Sí, hay algo que Pereira no tiene, y es vergüenza. Porque además de todo esto que decíamos, este personaje permanentemente aterroriza a los trabajadores, en realidad con sus discursos de que van a perder todo. Ahí está lleno de amenazas, abiertas y veladas. Pero la última pasado de largo. Hay un audio que mandó que nuestros compañeros corresponsales de la Izquierda Diario acá local lo levantaron y hicieron una nota con eso de denuncia, que le manda un delegado. Teóricamente parece que el delegado le habrá hecho algún tipo de reclamo, ¿no? Porque están cobrando, aparte hizo un acuerdo que le bajaron el 40% del salario a los trabajadores. La mayor baja del país. ¿Cómo? La mayor baja es el peor acuerdo de rebaja salarial del país. Dando el ejemplo. Sí, totalmente. La mayor baja del país. Y esto, Camilo, Katy, ¿sabés que por cada trabajador petrolero registrado hay 5 que no figuran en ningún lugar? O sea que lo que firma Pereira para la gente que está bajo convenio, que están teóricamente candidatos por el sindicato, que ya de por sí es de entrega, imagínate el resto de los trabajadores y trabajadoras precarios. Digamos, los que no tienen contrato, los que están en negro, los que son parte de empresas subcontratativas. Claro. Bueno, pero a lo que iba. El tipo dijo que hay que entender a las empresas, que las empresas no están ganando ahora, que está todo parado, que no se puede... Y es mentira. Digamos, tanto en Mendoza como en la refinería en La Plata, nuestros propios compañeros petroleros nos dicen que están entre un 40 y un 60% de producción. O sea que producción está viendo de gas, sobre todo. Pero el mensaje final de Pereira es muy cínico, muy hipócrita y es brutal. Porque el mensaje final es, han tirado una soga con mierda y hay que agarrarse de los dientes. O sea, lo que está diciendo el tipo es que tenés que comer mierda. O sea, eso le está diciendo a la base petrolera, a los trabajadores que están pasando la situación que estamos pasando hoy. La soga viene con mierda y hay que agarrar. Eso fue el mensaje de Pereira a los trabajadores petroleros. ¿Cómo me podés decir? Pero ¿cómo la base petrolera aguanta? Claro, ¿por qué no se pincha esto? ¿Por qué se aguanta esa bronca? Bueno, hay muchos elementos, pero el primero es el miedo. Claro. Es de que si vos haces una movida alguna vez, Camilo, Katy, no entras nunca más a ninguna industria en Neuquén. Claro. Y hablar de Pereira es hablar de Estado neuquino. Claro. Hablar de Pereira es hablar de movimiento popular neuquino. Senador, empresario, todo. Todo menos representante de los intereses de los trabajadores. No, eso queda claro. Es un lugar estratégico. Es un lugar estratégico para nosotros, sí. Los trabajadores petroleros hoy todavía los mantienen con miedo, apretados, aterrorizados, etcétera. Pero esto un día se va a terminar y para eso tenemos que trabajar. Claro. Por eso es tan importante la organización, porque como bien dicen ustedes y todos sabemos, los trabajadores petroleros son parte de la clase obrera estratégica y esencial también en esto. Justo. Juegan un rol fundamental. Claro. Que si no hay petróleo acá en la provincia de Neuquén no anda más. O sea, no. Eso es lo que te quería comentar. Eso es lo que te quería comentar porque por lo que vos planteabas, ¿no es cierto? Para los empresarios es mucho más importante sus ganancias que las vidas de nosotros, de los trabajadores y del pueblo. Y para eso tienen a un burócrata como Pereira que se lo garantiza, como dicen los compañeros. Pero vos imaginate si los trabajadores, por ejemplo, del petróleo y del gas decidiesen parar de bombear todo el gas y todo el petróleo que sale solamente de Neuquén. Se pararía toda la Argentina. Una gran parte. Por lo menos, ¿no? Y por eso es muy importante lo que dicen los compañeros, porque es esencial
la lucha y la organización de los trabajadores efectivos, contratados, terciarizados, porque ahí confluyen un montón de empresas para poder luchar y para poder también recuperar el sindicato y para poder poner una energía tan esencial, no solamente que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones laborales por los accidentes que planteaban los compañeros y por las condiciones en las que los hacen trabajar, sino también en lo salarial, sino también plantearse esa energía tan importante, cómo se puede hacer para que llegue a cada familia de todo el país, ¿no es cierto? Claro. O sea, que alguna vez nosotros tenemos que revertir la bocha, o sea, en este sentido, dar vuelta, claro, sí. Revertir la moneda, tirarla otra vez y que en definitiva seamos los esenciales, los que empecemos a pensar en cómo la crisis no la tenemos que seguir pagando los trabajadores, me parece. En ese sentido le queríamos preguntar, bueno, ¿qué salida proponemos de ahí desde el PTS, el Frente de Izquierda Unidad, en Neuquén? ¿Cuáles son las propuestas que estamos haciendo ante esta situación? Sí, mirá, porque este análisis, y para ir dándole forma justamente a todo lo que estamos planteando, el sector petrolero y hidrocarburífero es un sector estratégico, como ya definimos, y de alguna manera hoy la pandemia y esta crisis deja mucho más en evidencia muchas cuestiones, desde el problema de la salud, la inversión en salud, como denunciaba Julieta, pero también de alguna manera permite ahora dialogar justamente con los propios trabajadores de la importancia y el poder, ¿no?, que tienen en sus manos. Muchos estarán entrando en crisis en esta situación porque este golpe de rebaja del 40% nunca lo vieron. Entonces hay algo que también puede ser de alguna manera un despertar para muchos compañeros y compañeras. Y desde ese punto de vista nosotros venimos levantando un programa donde decimos de que las empresas abran los libros contables. Claro. Que no es un dato menor, porque incluso en esta cuestión de discutir de que la empresa está pagada, de que tenemos que agarrar la soga como la tenemos que agarrar, y todo el discurso de Pereira haciendo lobby por las empresas, un compañero nuestro que se dedica a estudiar, digamos, la cuestión del petróleo acá en Neuquén, el otro día nos aportó un informe de que en los últimos 3 años, las 12 empresas, las 12 industrias petroleras que están instaladas operando en la Argentina, facturaron 2,5 billones, con B, lo claro, porque a veces parece que está diciendo millones de nada, 2,5 billones de pesos. Con B. Con lo cual, digamos, es una política muy filosa cuando decimos que la crisis no la pagamos los trabajadores. No solamente en la industria petrolera, porque también esto se extiende, porque esto, como se está viendo en otros sectores, ¿no?, con los compañeros de Stan, y bueno, además después vamos a dedicar un saludo muy grande por la lucha que están dando, pero significa que hay un momento en el que a los trabajadores les tenemos que dirigir este mensaje. En la crisis no la tenemos por qué pagar nosotros. Y los empresarios y el sector corporativo, y en el caso de la industria petrolera, ni hablar de las fortunas que han acumulado, tenemos que plantearle esto ahora en los libros contables y demuestren que no pueden pagar ni siquiera los salarios acordados anteriores. Aunque hay mucho más para pelear. Pero acá en este momento nos permite generar un despertar para los trabajadores mostrándoles que esto es posible. En Sanó se lo planteamos así en su momento. Cuando dimos esa pelea por sostener esa fuente de trabajo, una de nuestras peleas fue: abran los libros contables y muéstrenos que tienen crisis. Claro, lo que te van a mostrar es que ganan menos, no que están perdiendo. Claro. Es un tema muy, muy sensible para discutir. Ganar menos no significa perder. Y en esa tenemos que meter esa discusión y parte de nuestro programa, digamos. La crisis no la tenemos por qué pagar los trabajadores y las trabajadoras. Está claro de que tenemos que hacer una exigencia que muestren los libros contables y dar una pelea desde ahí organizándonos. Claro, clarísimo. Sí. Sumado a eso, yo creo que es muy importante dejar en claro que no puede haber despidos, ni suspensiones, ni rebaja salarial en esta situación que se está viviendo. Como bien decía Andrés recién, esto tiene fundamentos económicos, políticos y sociales claros. Las empresas se han cansado de llevarse la guita en pala de este país. Incluso el acuerdo con Chevron y los acuerdos tienen cuentas offshore, cuentas en el exterior, donde tienen garantizada la ganancia. Déjense de joder. Es decir, acá no nos vengan con el chamullo de que no está entrando plata, esto, lo otro. No, ya tienen ganancia extraordinaria. Entonces, ¿por qué tiene que pagarlo las familias trabajadoras? Entonces, ningún despido, ninguna suspensión, pero hay que ir hasta el final con esto. Porque muchos nos dicen, bueno, está bien, ustedes, el fracking es contaminante, entonces no debería hacerse, las empresas como Chevron no deberían estar, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Nosotros tenemos que apostar, en primer lugar, a la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera. Es decir, porque tanto lo que está en el subsuelo como toda la industria nos pertenece. Ya demasiado se queda en nuestro país. Y sin pago, porque llevado todo de acá. Entonces, además
además tienen que hacerse cargo de todo el pasivo ambiental, es decir, de todos los desastres, derrames que han hecho durante todo este tiempo. Entonces, nacionalizar toda la industria hidrocarburífera es una medida en defensa propia elemental para tener recursos para la provincia y para el país, para dejar de depender energéticamente de Estados Unidos y de todos los países que vienen a saquear todos nuestros recursos, y cambiar la orientación social de esto. Nosotros, desde este punto de vista, nos parece que es importante que todos esos recursos, como dice Andrés, podrían volcarse a plan de obras públicas, a que la gente, escuchame, que en la Patagonia, y en todo el país también, ¿no? No puede ser que la gente se muera de frío, no puede ser que no haya calefacción, que la gente tenga que prender leña, como decía Katy, esperar el camión de leña que pase, o el camión garrafero que pase, o el camión de agua. Ustedes saben que ahora en plena pandemia la gente tiene que esperar una vez por semana que pase un camión con agua, ir con bidones y baldes. Bueno, desde ese punto de vista miramos lo que pasó con Ramona y con Víctor en la Villa 31, y a nosotros nos pegan las caras porque nosotros lo vemos acá en Neuquén. O sea, tal vez no tiene la densidad demográfica toda esa población, pero la gente la pasa mal igual, es decir, viven más en lugares tan precarios. Y bueno, escúchame, teniendo petróleo, teniendo gas, tenemos todos los recursos acá, ¿por qué? Digamos, entonces yo creo que hay que ir al fondo desde ese punto de vista, no se puede andar con medias tintas. Espectacular. Bueno, muy claro, la verdad que sí, tienen toda la razón. Ahí estábamos intercambiando con Katy y están parados sobre una fuente de energía enorme, y en manos de los empresarios, en manos de las multinacionales, en manos de capitales argentinos y multinacionales. Es un robo, una estafa al conjunto, no solamente para Neuquén, sino al conjunto del pueblo argentino. Raúl, Andrés, muchas gracias por este tiempito que nos dieron. Sabemos que están con varias cosas, están con los compañeros mineros de Anacollo, si no me equivoco, que están peleando ahí, creo que están ahí en la ciudad de Neuquén, pero todavía no le pagan el salario, y mandamos un apoyo desde acá. Bueno, se han tomado un tiempito. ¿Vos querías leer los saludos, Katy? Sí, yo antes de despedirme de los compañeros y agradecerle por el tiempo para hacer este programa especial sobre el petróleo y en especial sobre Vaca Muerta, les quería dejar algunos saludos que nos hicieron llegar vía las redes, ¿no? Bueno. Entonces hay una compañera Guada, dice, sí, miramos los países como Ecuador, es el desastre que dejó Chevron. Qué importante que después Diego y qué importante que trabajadores como Raúl, Andrés, Camilo, Katy, hablando de estas cosas, las pocas veces que se ven a laburantes en TV para hablar solamente de salario. Gracias. También sigue, felicitaciones a la Izquierda Diario, es una muestra de laburantes discutiendo de problemas profundos de la vida de millones. Después nos manda Titín también muy buen relato de Godoy y Blanco sobre la entrega y las riquezas y la contaminación que dejan. Ese es un amigo. Sí, Federico, muy bueno el programa, compañeros. Impresionante lo que contaron. Guada, los trabajadores, gracias al acuerdo que firmaron con Pereira, recibieron suspensiones y rebajas salariales de hasta el 60%. Bueno, y siguen, ¿no? Los comentarios. Se los quería hacer llegar, compañeros, porque bueno, es muy importante el trabajo que estamos haciendo en común con distintos compañeros de en cada localidad, en cada provincia, para hacer llegar, ¿no?, el rol importante que pueden cumplir los trabajadores cuando nos empezamos a pensar en ser parte de las soluciones y que ya no sigamos pagando las crisis, ¿no? Y al mismo tiempo mostrar la forma en la que funciona este sistema capitalista, ¿no es cierto? Y que no lo van a ver en ningún otro programa ni en ningún otro noticiero especial sobre cuál es la situación en la que vivimos, ¿no? Así es, la fuerza de nuestra clase. La fuerza Raúl, de nuestra clase. Andrés, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el reportaje, muy claro los conceptos, nos volveremos a ver seguramente. Sí, dale, Raúl, ¿querés? Sí. Queremos mandar acá con Andrés un saludo muy grande a los compañeros de Stani, que sabemos que están ahí en esa patronal, y también contra la burocracia de DAER, ¿no? Que es otro nena igual que Pereira. Que hoy también solidarizarnos con los compañeros de La Poderosa y bueno, y los compañeros de la Villa 31, por Ramona, por Víctor, por ellos y por nuestras generaciones, que también vamos a seguir peleando esta pelea. Acá están los mineros de Anacollo con una carpa en pleno Poder Judicial,
donde está en la ciudad judicial, que es todo un lujo acá en la provincia de Neuquén, ¿no? Mientras las familias la pasan mal, y ellos están acampando ahí y están cortando en Arroyito, en la misma ruta donde fusilaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba. Entonces, vaya este mensaje, nosotros estamos acompañando, estamos siendo parte de esta pelea, y bueno, la clase obrera también saber que no somos laburantes que estamos solos, que contamos con intelectuales que ponen su conocimiento al servicio de una salida revolucionaria, de una salida de los trabajadores de conjunto para el pueblo trabajador, y hemos trabajado con compañeros de la universidad, bueno, Miguel Fernández, que es el compañero geógrafo de acá, Esteban Martínez, que ha escrito artículos muy importantes. Tenemos como órgano de consulta también lo que hacen los compañeros Observatorio Petrolero Sur, la misma Maristela Espampa ha escrito libros muy interesantes, digamos, de los cuales también podemos nutrirnos, y sabemos que hoy estamos construyendo una verdad de fondo, digamos, en última instancia, que acá, y las crisis más agudas lo plantean, ¿quién da una salida? Y en este caso luchamos por un gobierno de trabajadores, luchamos por poner todos los recursos al servicio de eso, y en esa pelea no estamos solos, y yo felicito a los compañeros de la Izquierda Diario, le mandamos un saludo al multimedio, que está cumpliendo un rol muy importante también, no solo en difundir, sino ayudar a organizar, como lo han hecho también con todos los jóvenes precarios de la red, que estos días irrumpieron en el país y que nos llenó de emoción a nosotros también. Claro, dar un saludo también a eso, porque la verdad que la semana pasada habíamos planificado esta entrevista y justamente fue muy fuerte lo que organizaron, y por eso también un saludo muy grande a la juventud trabajadora, a las mujeres, que también vienen siendo punta de lanza, todo un proceso que seguramente todo esto que estamos intercambiando va a generar esa construcción necesaria para cambiarlo todo, que eso es lo que nos proponemos. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio, y de allá cuenten con nosotros para lo que necesiten. Desde ya. Desde ya, gracias a ustedes, Raúl, Andrés, así que los saludamos. No nos queríamos olvidar, un recuerdo para la compañera Teresa Rodríguez también, otra de las asesinadas por la represión en Neuquén en los Cutralcasos. Bueno, ahora sí nos despedimos, Sí. Muchísimas gracias a ambos, nos vemos Muchísimas en la próxima. gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el último bloque de Mundo Obrero. La Izquierda Diario ahora también es radio y TV. Desde el 26 de mayo, La Izquierda Diario Multimedia. Información, ideas, cultura, con programación diaria en vivo y on demand. Somos un medio que crece, la voz que te cuenta lo que otros callan, donde todos pueden ser corresponsales. Con información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios en 8 idiomas y 14 países. Ellos, los dueños de todo, también tienen sus medios. Nosotros hacemos periodismo desde adentro de los hospitales, los barrios, las escuelas y los lugares de trabajo. Queremos actualizar y difundir las ideas socialistas para construir una alternativa al capitalismo que solo ofrece crisis. Por eso, te invitamos a conocer este nuevo multimedio, impulsado por el PTS en el Frente de Izquierda, con programación diaria en vivo y on demand. Ayúdanos a difundirla. Desde el 26 de mayo, diario, radio y TV, La Izquierda Diario Multimedia. Bueno, Katy, qué reportaje, qué bronca que da la situación del pueblo trabajador neuquino, del pueblo, de la estafa que les están haciendo diariamente hoy, sí, y al pueblo en general, el pueblo trabajador, porque argentino, ¿no? Porque yo para que te des una idea me fui anotando un par de cosas que los compañeros comentaron a modo de resumen, que tiene que ver con esto que plantearon, que es la enorme desigualdad. Entonces plantean desde el menemismo hasta todos los gobiernos que pasaron, radicales, peronistas y macristas, han dejado a un pueblo que está en una enorme fortuna de gas y petróleo, pero gran parte de su población está sin gas. Por ejemplo, ¿no? Claro. Donde todavía se calefaccionan con leña y el precio de una garrafa puede pasar hasta los 500 pesos. Un enorme problema habitacional, que también lo plantearon. El pueblo que ve pasar los camiones llenos de gas y de petróleo, pero sigue siendo un pueblo pobre, donde se han dejado sin tierra a los pueblos originarios, por ejemplo. El robo al patrimonio nacional histórico, condiciones pésimas de trabajo, producto de la entrega de los derechos por parte de la burocracia sindical que tocamos al final de Pereira. Bueno, qué sé yo, una clara prueba de lo irracional que es este sistema capitalista, ¿no? Sí, que ahora le van a dar el barril criollo, que son $45, cuando el barril ahora está en $20 por ahí, a nivel mundial, le van a pagar $45 por cada barril de petróleo, se le van a hacer una transferencia enorme de recursos
gobierno actual, peronista, kirchnerista, al sector petrolero de esas empresas multinacionales. Sí, y Me quedo con lo que dijo Raúl a lo último, la confianza en que para mí, salida... Estas medidas que nosotros planteamos, Claro. que las plantea Godoy, se las dejamos para que lo piensen, Claro. porque es necesario empezar a pensar que el pueblo tiene que dejar de pagar las crisis, ¿no es cierto? Entonces, parte de nuestras propuestas que muy bien plantearon los compañeros desde Neuquén son parte del programa que nosotros queremos discutir con todas y todos ustedes. Los dejamos hasta el próximo especial. ¿Lo adelantamos, te parece? O No sé, yo, como vos quieras, si querés lo adelantamos. Estamos trabajando sobre un especial muy importante para estos momentos que estamos viviendo hoy, porque bueno, todo el mundo está en cuarentena, tratando de comunicarse por varias formas. Todo el mundo se está comunicando. Y atrás de esos que comunican hay trabajadores también y trabajadoras. Hay multinacionales enormes que precarizan. Yo, para cerrar, pero quería... no, tenemos que decirlo, si no, o lo dejamos ahí. Decilo. Vamos a hacer un próximo especial sobre telecomunicaciones, le pusimos, pero es sobre Telefónica, Telecom, Grupo Clarín, todos esos grupos que manejan las telecomunicaciones en todo el país. Otro sector que hoy en cuarentena está teniendo enorme fortuna de ganancias y que también no solo precariza el empleo, sino que le está pagando menos salario por este acuerdo UIA-CGT, pero se lo dejamos pero ahí. Que tiene algo muy importante, que tiene tradición también de un sector muy importante de trabajadores que han dado históricamente una forma de organización independiente de la burocracia, las patronales y los gobiernos. Bueno. Pero como este programa tampoco no solamente se reduce a mostrar esto, yo quería agregar una cuestión que tiene que ver algo más con lo cultural, ¿no es cierto? Entonces, hablando justamente sobre el petróleo, yo encontré en La Izquierda Diario, que si lo quieren lo pueden buscar, es la historia de Juan Paz, un compañero que escribe historias, y él relató, y me hice un breve resumen, que trata así, es crudo, es la nueva historia gráfica que se llama Disculpen la molestia, de Juan Paz. Sobre los orígenes de esta saga, en la entrevista que está en La Izquierda Diario, que la pueden encontrar, Juan Paz cuenta la historia de cuando volvió a su plaza Winkle, ¿no? Y se encontró con amigos, que muchos de ellos habían empezado a trabajar en los yacimientos petrolíferos y ahora ocupan una mayor parte de su vida en esos trabajos, pero le contaron sobre la corrupción sindical, la precarización laboral, las jornadas de trabajo interminables, y eso dio inspiración a Crudo para realizar esta saga, que ya van en 4 capítulos, donde cuentan brevemente una forma distinta también de poder contar y conocer la historia, de los trabajadores del petróleo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Exactamente. Muchas gracias y sigan con la programación de La Izquierda Diario Multimedia. Gracias.